Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana preciosa. Amén, la continúe bendiciendo. Este día maravilloso, hermanos, que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto hoy? Amén. Bueno, un saludo para todos ustedes. Voy a pedirles que abran la Biblia en el Salmo 103, si lo tienen ahí a mano, para leer la palabra del Señor y bendecir el nombre del Señor en este día hermoso. Amén. Qué privilegio poder estar aquí hoy con cada uno de ustedes, amén, y celebrar este tiempo maravilloso, amén, tiempos de refrigerio que el Señor nos da, aleluya. Salmo 103, vamos a leerlo juntos. Usted me sigue ahí, amén, la lectura, me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Amén. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Salmo 103, verso 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Qué hermoso salmo, hermanos, este 103, donde el Señor, hermanos, nos hace reconocer, nos hace entender y nos hace no olvidar todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Cómo ha perdonado, hermanos, nuestras faltas, cómo el Señor ha perdonado nuestro pecado, y por Jesucristo, su Hijo, hermanos, que fue llevado a ese madero y dando su sangre, su vida, hermanos, nos ha hecho libres, y Dios nos mira por medio de Jesús justos a todos nosotros. Por eso hoy tenemos nosotros la facultad, por eso hoy tenemos el honor, por eso hoy tenemos, hermanos, el privilegio de poder venir a este lugar donde nos reunimos los santos del Señor y poder honrar a nuestro Padre. ¿Qué les parece? Amén. Sin ninguna dificultad, porque Dios nos ha hecho libres para eso. O sea, por eso Jesús murió en esa cruz, para que nosotros tuviéramos la libertad de poder entrar a ese lugar donde antes solo un sacerdote una vez al año entraba, mas ahora nosotros podemos, hermanos, libremente y hermanas, entrar a ese lugar y decirle al Señor cuánto le amamos. Amén. Y reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra condición. Aquí mismo la palabra lo dice. Dios sabe, hermanos, que somos polvo. Amén. Él sabe que tenemos debilidades, Él sabe que no somos perfectos, pero estamos aquí, hermano, por la misericordia
que es eterna, y lo dice la palabra, de la eternidad y hasta la eternidad. Así que qué lindo que usted pudo levantarse en esta mañana, usted pudo respirar hoy, usted me imagino que ya desayunó, se siente fortalecido en su cuerpo. Bueno, es momento también de fortalecer nuestro espíritu, es momento, hermanos, de alegrarnos en Dios. ¿Cuántos se alegran en el Señor en esta mañana? Qué hermoso, hermanos, es cuando uno como pastor empieza a ver a las ovejas ir llegando al templo. Es una alegría, porque vamos a poder juntos, hermanos, adorar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios con entendimiento, con toda humildad, amén, de verdad, como dije antes, reconociendo que Él es Dios, amén. Adorémoslo porque Él es Dios, adorémosle porque Él es grande, porque Él es el creador de todo lo que vemos. Todo lo que ven nuestros ojos, hermanos, es hecho por la mano de Dios, y Él se merece eso. No lo adoremos, hermanos, por las circunstancias que estoy viviendo, ¿verdad? Dios no merece ser adorado por los momentos que yo estoy viviendo. Él se merece ser adorado porque Él es Dios, y Él es grande siempre, amén. Independientemente de lo que yo esté, hermanos, viviendo en mi vida, Él se merece que nosotros nos humillemos delante de Él y reconozcamos, hermanos, su poder, amén. Así que les animo para que podamos hoy, hermanos, adorar a nuestro Dios. Aleluya. Ahí donde usted está, como usted sabe hacerlo, amén, ahí en la intimidad con Dios. Es mejor estar un día en tu presencia que vivir fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado a que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecer. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme siempre, Señor. Un día más te adoro, Dios. 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 Es mejor estar un día en tu presencia, cuando dicen amén, que vivir fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Que prefiero aprovechar, Señor. Prefiero aprovechar
persona que hoy, Señor, está hablando contigo y te dice: oh Dios, yo te necesito, Señor. ¿A dónde voy si tú no estás? ¿A dónde hay un camino, Señor, que me dirija a la paz? Si tú no estás, Señor, no hay nada, no hay ningún camino, Dios. Aleluya, como el tuyo. Eres precioso, aleluya, santo. Eres Señor. Oh, quiero amarte, yo quiero amarte.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Qué lindo es alabar a Dios, qué bendición, que se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Nada puede sustituir cuando el pueblo de Dios se reúne juntos, ¿verdad? Cuando están juntos, reunidos. Aunque en línea estamos unidos en propósito, pero no es lo mismo. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo se reúne, ahí envía el Señor bendición y vida eterna, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están listos para que Dios nos hable en esta mañana? Gloria a Dios. Señor, en esta mañana clamamos a ti para que seas tú quien nos hables a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el pastor, el maestro, que glorifique a Jesucristo en nuestros corazones en esta mañana. Que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que todo lo que perturba, que todo lo que entretenga, que todo lo que distraiga, que todo lo que pueda perturbar sea atado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nuestras mentes sean libres, que nuestro espíritu sea receptible, que nuestro corazón esté abierto, Señor, para recibir tu palabra verdadera. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, hermanos, quiero hablarle acerca de un tema sumamente importante: el conflicto espiritual. El conflicto espiritual. A veces nos preguntamos por qué la vida cristiana es dura, por qué la vida cristiana es tan difícil a veces, o en su mayor parte de las veces. Porque, hermanos, ser cristiano es entrar en un conflicto espiritual. La Biblia dice que nosotros, cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados y pertenecíamos a aquel reino, al reino de las tinieblas, al reino de la oscuridad. Hermanos, el asunto con esto es que no hay término neutro. Una persona podría decir, bueno, pero yo no estoy en drogas, yo no estoy en alcohol, yo no estoy perdido, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy haciendo el otro. Pero la Biblia es muy clara que si no estamos con Cristo, estamos en el mundo de las tinieblas. Así de sencillo, hermanos. Aunque las ataduras y las cadenas sean diferentes. En una persona las cadenas pueden ser, hermanos, de vicios, de promiscuidad, y en otras personas sus ataduras pueden ser, hermanos, de intelecto, pueden ser de orgullo intelectual, pueden ser cadenas de incredulidad, que igualmente nos van a arrastrar a condenación. Así que la Biblia dice, hermanos, que o pertenecemos a Dios o no pertenecemos a Él. O somos hijos de Dios, o qué terrible, ¿verdad? O se es hijo del diablo. Estaban aquellas personas sumamente religiosas en el tiempo de Israel. Eran los maestros de la Biblia, eran los maestros de la palabra, eran los pastores de Israel. Y el Señor Jesucristo se volvió a ellos y les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Uy. Pero si somos pastores de Israel, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Cómo vas a decir eso? Nosotros somos hijos de Abraham. No. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras si Él quiere. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Qué fuerte, qué duro, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos en la palabra de Dios que nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas y por la infinita misericordia de Dios fuimos arrancados de ahí y trasladados al reino de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor. Entonces hay dos reinos y estos reinos están en conflicto, se quiera o no se quiera. Y nosotros, al estar en el reino de Dios, al pertenecer al ejército del Señor, entramos en conflicto, hermanos. Entramos en conflicto espiritual. Por eso cuando un cristiano dice: de ahora en adelante yo voy a consagrar mi vida al Señor, de ahora en adelante yo sí voy a obedecer al Señor, y toma una determinación, es fácil. Mire, nomás lo está pensando y ya viene el diablo a atacarle. Vienen los ataques, vienen los problemas, vienen las adversidades, porque el diablo huele que esa persona está tomando una determinación a consagrarse a Dios, y el diablo huele que cuando esa persona se consagre a Dios, el reino de las tinieblas va a sufrir, va a tener pérdida, va a haber un testigo del poder de Dios más. Cuando un cristiano, hermanos, que ha estado ahí en banca toda la vida sin hacer nada, dice: yo voy a servir al Señor, ya se acabó esta vida,
de autocomplacencia. Voy a servir al Señor, voy a salir aunque sea a repartir tratados, voy a predicarle aunque sea una persona por semana. Hermanos, inmediatamente se levanta un conflicto, inmediatamente se levantan cosas que lo entretienen a la derecha y lo entretienen a la izquierda, y vienen problemas para que ese cristiano no lleve a cabo su determinación de servir al Señor. Todo esto nos habla de que estamos en un conflicto espiritual. Amén, hermanos. Y yo siempre les he dicho, haga la prueba, tome una determinación de que usted va a orar todos los días a tal hora para que vea usted lo que sucede a esa hora. Todo el mundo toca la puerta, suena el teléfono, de todo pasa para que usted no pueda tener ese tiempo que ha determinado con Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que estamos en un conflicto espiritual. Ahora, lo hermoso que Dios nos dice en la palabra, y vaya conmigo a Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Lo tiene? Dice así, Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En todas, en las pruebas, en las luchas, en los ataques, en las adversidades, en lo que el enemigo quiera mandarle a usted. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Anticipadamente ya tenemos la victoria, hermanos. Anticipadamente ya se nos dice que usted es más que vencedor en todas estas situaciones. Y para que no nos quepa la menor duda, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alaba a Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos la victoria en Cristo asegurada, aunque haya conflicto, aunque haya lucha. Hermanos, la Biblia dice que el diablo es un enemigo vencido. El Señor le venció en la cruz del Calvario. Él está herido de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero un animal herido es un animal peligroso. Un animal con una herida de muerte va a atacar a todo el que esté cerca. Y si puede, va a tratar de hacerle por lo menos el daño final al que le causó la herida. Entonces tenemos un animal herido de muerte. Satanás está vencido, herido de muerte, pero sigue siendo peligroso porque está herido de muerte. Pero dice la Biblia, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vean, hermanos, estos son tiempos muy peligrosos y esto es muy importante, este mensaje en esta mañana. Estamos en tiempos muy difíciles. Si usted no ha tenido luchas espirituales en estos ya casi 2 años, si usted no ha tenido batallas que librar, si usted no ha tenido problemas en su vida personal, dichoso. Pero estos 2 años han sido años de mucha lucha. Han sido años de batallas espirituales en la vida interna de uno, en los aspectos físicos, en las familias, en las finanzas, en todo. Ha sido un tiempo, hermanos, de mucha lucha. Y entonces el enemigo, hermanos, ha venido a atacar. Y mientras unos creyentes entienden que este es un tiempo peligroso, y es un tiempo para no entretenerse en nada, y es un tiempo para buscar a Dios y consagrarse, mientras muchos creyentes han entendido eso, y están siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, y están teniendo avivamiento en sus vidas personales, y están ganando las batallas que les trae el enemigo, mientras muchos creyentes están viviendo eso, otros, hermanos, se han dejado vencer por el enemigo. Otros han entrado en frialdad, otros han entrado en indiferencia, otros han entrado en apatía, otros se han deslizado, otros han abandonado la fe, otros tienen tiempales de no orar, de no leer la Biblia.
Hermanos, hay un conflicto espiritual. Y si el creyente es vencido, es porque se descuida y quiere, porque el Señor nos ha prometido la victoria. Amén, hermanos. Nos ha prometido la victoria. Fíjese que aquí abarca todas las áreas de las pruebas y de las luchas que usted y yo podemos tener. Verso 38, estoy seguro de que ni la muerte. He visto muchos creyentes, he oído de muchos creyentes a los cuales Dios ha llamado en estos 2 años por medio de esta pandemia. Muchos siervos de Dios, muchos pastores. Hace unos días murió un predicador muy bueno, un hermano, buen predicador. Y a veces oye uno decir a la gente: ay, el hermano tal perdió la batalla. Hermanos, un cristiano nunca pierde la batalla. Nunca. Yo conversaba esto con una hermana, creo que con la hermana Carmen, que un cristiano nunca pierde la batalla si está bien con el Señor. Si el Señor le sana, tiene una gran victoria. Y si el Señor se lo lleva, tampoco ha sido derrotado, hermano. Si el Señor se lo lleva, tiene una gran victoria, porque tiene asegurada la vida eterna con Cristo Jesús. Alaban al Señor. Entonces, vean qué tremendo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, ningún demonio, hermano, ningún demonio. Si un cristiano está agarrado de Cristo, ningún demonio puede derrotarle. Ni principados, ni potestades, ni lo presente. En este momento, lo presente es incertidumbre. En este momento, lo presente es crisis económica. En este momento, lo presente es enfermedad y muerte. Pero ni siquiera lo presente nos puede derrotar en Cristo Jesús. ¿Puede decir amén? Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué vendrá? Hermanos, lo que venga, el Señor está con nosotros. Aleluya. Lo que venga, ya el Señor está ahí en el futuro, preveyendo la victoria para su pueblo, para nosotros, hermanos. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente que dice: ay, si los ovnis son verdad, y si estas criaturas extraterrestres existen, mi fe se va a quebrar. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Ninguna otra cosa creada, lo que sea, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hermanos, está abierta la puerta para nuestra victoria, pero no debemos de desestimar, hermanos, que ser cristiano es entrar en una batalla. Y así, hermano, lo describe el libro de Efesios. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Libro de Efesios, capítulo 6. Versículo 12. Efesios 6:12 dice así la palabra de Dios: porque no tenemos que lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Es más fácil, hermanos, tener un pleito con otra persona porque la estoy viendo y sé por dónde viene el golpe, ¿verdad? Pero, hermanos, tener una pelea contra alguien que yo no veo, tener una pelea contra alguien que es invisible. Y dice la Biblia, hermanos, que nosotros no tenemos, los cristianos no tenemos una pelea contra las personas. Y a veces nos cuesta entender eso cuando se levanta alguien en la familia contra nosotros. Cuando toda la familia se levanta contra usted. Cuando en el trabajo hay personas que se levantan sin ninguna razón, sin ningún motivo contra usted.
Y a veces no entendemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra esas personas solo son instrumentos. No tenemos lucha los cristianos contra personas de carne y hueso. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Es un conflicto fuerte. Amén, hermanos. Por eso es que dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el Señor. Siempre decimos que hay un día malo, ¿verdad? Que nos levantamos con el pie izquierdo. Pero aquí el día malo puede tener un significado escatológico, porque sabe que para el Señor solo hay 2 días, el día malo y el día bueno. Los días malos y los días buenos, el presente siglo y el siglo por venir, habla la Biblia. Y el día malo, hermanos, es todo este tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga de nuevo. Todo este tiempo es día malo, porque es un tiempo de conflicto, de lucha, de prueba, de pecado, de un montón de cosas. Y el día bueno es cuando Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí se acaba el día malo, viene el día bueno, porque ahí ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Ni siquiera habrá que pagar el recibo de luz, porque el Señor nuestro Dios es la luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el día bueno. Entonces estamos viviendo en el día malo, es un día largo, hasta que Cristo venga. Pero ¿qué es lo que nos dice? Si lo entendemos así, dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir todo este tiempo de lucha hasta que venga Cristo. Y cuando todo esto acabe, estar firmes y recibir a Cristo en victoria. Alaban a Cristo, hermanos. Pero entender que estamos en una lucha, hermanos. Estamos en una lucha. La Biblia dice, hermanos, que nosotros estamos en una pelea. Si no, el apóstol Pablo no lo hubiera descrito así en 2 Timoteo. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? Tú, pues, sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabía que usted es un soldado de Jesucristo? ¿Sabía que usted está en el ejército de Dios? ¿Sabía que aunque la victoria está asegurada, la guerra no ha terminado todavía? Estamos peleando la batalla, pero tenemos, hermanos, ya la victoria asegurada y Cristo nunca nos va a dejar. Él está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, los ángeles de Dios están con nosotros. Bendito sea el Señor. Pero hermanos, la vida cristiana tenemos que entender esto, es una lucha. ¿Qué pasa si un soldado se descuida? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo fue el que le tomó a usted por soldado. Cristo fue el que le enlistó a usted en el ejército de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces, hermanos, por eso hay conflicto, por eso hay lucha, por eso hay prueba, por eso a veces viene el desánimo, por eso vienen tantas cosas. Y entenderlo nos aclara el panorama. Entenderlo nos aclara el panorama, hermanos, para que nos despertemos y entendamos por qué vivimos lo que vivimos. Conocer al enemigo y sus tácticas es importante. Los extremos nunca son buenos. Mientras hay gente, hermanos, que ignora por completo al enemigo, lo ignora por completo, lo cual es un grandísimo error. También está el otro extremo, la gente que ve demonios en todo, ¿verdad? Debajo de la cama, en el gato que pasó por el techo, en la lata que está sonando con el viento, en todo de demonios.
¿verdad? Los dos extremos son malos. Pero la Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, y conocer cómo opera el enemigo es importante para los cristianos. Amén, hermanos. Vean por favor Apocalipsis 12. Vaya conmigo a Apocalipsis 12. Yo estoy seguro que el enemigo no está nada contento con este mensaje. Apocalipsis capítulo 12. Aquí, hermano, nos dice mucho acerca de este enemigo en nuestras vidas. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, el enemigo está en la tierra haciendo estragos. Fue arrojado a la tierra, está haciendo estragos. Y hermanos, ¿qué nos dice? Que él, hermanos, se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo. El diablo es el que está engañando a la gente con una nueva moral, si se puede llamar moral. Con una nueva moralidad, con lo que se llama la nueva tolerancia, que es una tolerancia absoluta para el pecado, pero una intolerancia para los cristianos y para los hijos de Dios. Así que no es una tolerancia verdadera. El diablo es el que está engañando al mundo, hermanos. Engañando al mundo. Hablándole en contra de la familia, hablándole en contra del diseño de Dios, hablándole en contra de la identidad sexual. Allí está el diablo engañando al mundo. Y también, hermanos, va a tratar de engañar al cristiano, si le es posible. Mantenerlo engañado. Y cuando nosotros entendemos esto, que el diablo es padre de mentira y que el diablo es engañador, hermanos, entonces tratamos con el poder del Espíritu Santo de discernir las mentiras del enemigo. Amén, hermanos. Discernir las mentiras del enemigo. Cuando el diablo viene a mentirnos, a engañarnos. Cuando el diablo viene a decir, puedes estar tranquilo, puedes llevarla suave. No necesitas ser tan fanático. No necesitas estar todo el tiempo orando, ni cantando, ni leyendo la Biblia. Esos son los engaños del diablo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén, hermanos. No dejemos que el diablo nos engañe. Génesis capítulo 3 nos habla también, y usted conoce, acerca de cómo ataca el enemigo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 dice así. Acordémonos que acabamos de leer en Apocalipsis que el diablo es la serpiente antigua, la que aparece en Génesis. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, y es el enemigo, astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si usted se da cuenta aquí, hermanos, algo tenemos que nosotros discernir: cómo el diablo, hermanos, siempre trata de enredar la palabra de Dios. Amén, hermanos. De enredarla, de distorsionar la palabra de Dios. Por eso vemos tantos predicadores famosos, ¿verdad? Grandes, pero con una doctrina del diablo, hermanos, con una doctrina del diablo, y la gente como hipnotizada. Amén. Y hasta plata. A mí me dan ganas cuando veo eso, como meterme en la pantalla, hermanos, y como darles una bofetada a cada cristiano, ¿verdad? Perdónenme, para que se despierten, porque los está engañando el diablo. Él es astuto, él es engañador.
¿Qué dijo Dios? No comerán de este fruto, de este árbol. ¿Qué está diciendo el diablo aquí? Con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. ¿Se da cuenta cómo le agrega la palabra de Dios? Él es especialista en agregar. Verso 2: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Se dio cuenta que le salió el respondón a la criatura, ¿verdad? Y se dio cuenta que no se quedó callada, que le dijo, no, de todos los árboles no, solo de uno. Pero el diablo no se da por vencido, hermanos. Lo que no gana lo enreda. Y entonces le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo, hermanos? Retando a Dios, contradiciendo a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo la gente de esta generación, de este tiempo? Retando a Dios, contradiciendo a Dios. ¿Se dio cuenta usted de lo que se hizo en algunos países? Para lo que se unieron miles de ateos en algunos lugares para sacar el dedo del centro, lo cual usted sabe lo que significa: al cielo, a Dios, a Dios. Juntos, en multitudes, en un lugar más de 3,000 personas ateas haciendo ese gesto contra Dios para que se acabe el cristianismo, retando a Dios, diciéndole a la gente, es mentira que hay Dios. Qué fuerte siente uno cuando ama a Dios, ¿verdad? Ver esas cosas, cómo siente indignación. Verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga lo que el diablo le dice, hermanos, a la mujer. Mire, Dios les está engañando, no es cierto, no moriréis. ¿Sabe qué es? Que Dios quiere que ustedes tengan los ojos cerrados y que le obedezcan así al dedillo, ¿verdad? Al pie de la letra. Y Dios no quiere que ustedes sean felices, y Dios no quiere que ustedes tengan los ojos abiertos, porque Dios sabe que si comen de ese árbol, a ustedes se les abren los ojos y van a ser igual que Dios. ¿Qué es lo que dice, hermanos, el hombre de este siglo? Abandonen la religión, dejen la Biblia, dejen el cristianismo. Se le van a abrir los ojos, usted va a ver las cosas de una manera diferente, usted va a disfrutar de una manera diferente. Hermanos, es la misma estrategia del diablo, no ha cambiado la estrategia. Por eso, hermanos, es que el Señor nos dice, estemos alerta, hermanos, porque esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. Es como el diablo está atacando, y ahí, hermano, también son engañados muchos creyentes. Pero si usted está firme en el Señor, si usted está buscando al Señor, si usted está agarrado de Cristo, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede discernir cuando el diablo viene con una mentira. Y usted puede decir, no, diablo, no. La Biblia dice, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Qué más hace el diablo? Permítame decirle cómo trabaja. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 12. Voy a leer el verso 11 y 12. ¿Lo tienen? Lucas 8, verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla que es la palabra de Dios, ya usted conoce, la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar la semilla, y una cayó en un terreno, y otra en otra, y otra en otra, y otra en otra. Pero aquí nos dice el Señor Jesucristo, la semilla es la palabra de Dios. Dice, y la que cayó junto al camino son los que oyen. Y luego viene ¿quién? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿A cuántas personas les ha hablado usted de Cristo alguna vez y usted ve que ya
Ya de verdad como que se les abrieron los ojos, y sí, yo le acompaño, y sí, yo voy con usted, tal vez usted le está hablando un jueves, yo voy con usted, pase por mí el domingo, y del jueves al domingo algo pasó. ¿Les ha sucedido? Del jueves al domingo algo pasó. ¿Qué fue? Trabajó el diablo para arrancar la semilla, robarse la semilla que fue plantada en ese corazón para que esas personas no sean salvas. Pero hermanos, aquí nos habla de una batalla. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted olvide la predicación de hoy. ¿Cuántos me están escuchando? El diablo va a hacer todo lo posible por robar la semilla que se siembra. Va a hacer todo lo posible por robar la arrancada de su corazón. No lo permitan, no lo permitan. Él es un ladrón. Él vino para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. No permitamos que nos robe la palabra de Dios. Hermanos, a veces nos roba la palabra de Dios cuando llegamos a la casa y hay problemas, cuando llegamos a la casa y hay pleitos, cuando llegamos a la casa y hay situaciones adversas. Cuando usted llega y se encuentra una sorpresa, ¿verdad? Y ahí le robó el diablo la palabra, se le fue la paz, se le fue todo lo que había recibido en el culto. Tengamos cuidado, hermanos, para que el diablo no nos robe la palabra de Dios. Juan 8, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que no viene de la verdad viene del diablo, porque él es padre de mentira. Así que no reciba las mentiras del diablo. El diablo trae mentiras a nuestra vida de muchas formas. No vas a lograr vencer, vas a quedar derrotado, vas a hacer el hazmerreír, no vas a salir adelante con esa situación familiar, no vas a lograr vencer esto. Infinidad de cosas te pueden mandar a la mente, infinidad de mentiras, pero sepa discernir, hermanos, que el diablo es padre de mentira, y no reciba esas mentiras del diablo en su vida. No las reciba, hermano, en el nombre de Jesucristo. No las reciba. Amén, hermanos. No las reciba, porque él es mentiroso. Mentiroso. Mire, él trabaja, siempre lo he dicho, él trabaja de una forma tan tremenda, hermanos, que a usted le duele una rodilla y usted llega a la casa y pone el televisor y sale la hora de salud. Frecuentemente cuando hay un dolor de rodilla así, generalmente es cáncer. Y usted, hermanos, así ataca el diablo. ¿Cuánto les ha pasado? Sean honestos. Así ataca el diablo. Así ataca el diablo. Una vez yo vi un ataque tan tremendo, que me fui al patio una vez ya y me puse de pie, levanté las manos y le dije: a ver, ¿qué es la cosa? Si me estás amenazando que me voy a morir, venga, ya. Si me muero me voy con el Señor, venga ya de una vez. Se acabó el tormento. Es que él es padre de mentira, hermanos, y tiene una forma tan sigilosa, hermanos, de llevar la mentira a nuestras mentes para robarnos la paz de Dios. Amén, hermanos. Pero hay otras cosas en las que usa la mentira. No necesitas ir a la congregación, ahora que todo es en línea, ahí puedes estar tranquilo, con un cafecito. ¿Para qué? Ya eso en la iglesia está pasando de moda. ¿Se da cuenta? Puede atacar para robarnos la paz, puede atacar para engañarnos, puede atacar para enfriarnos espiritualmente. De muchas maneras usa la mentira. Haz ese pecado, después le pides perdón a Dios.
Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Así presenta el diablo todas las cosas, hermanos. Segunda de Corintios, vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4, 3. Dígame amén cuando lo tiene. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Segunda Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, vea que es Dios con minúscula, ¿a quién se está refiriendo? Al diablo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta por qué la gente está actuando como lo está haciendo? Porque el diablo, hermanos, ha cegado su entendimiento. Por eso es que debemos de orar tanto por los que no tienen al Señor, para que el entendimiento se les abra por el poder del Espíritu Santo, porque el diablo ha cegado su entendimiento para que no crean a Cristo. Pero vea lo que sigue diciendo ahí vamos a ver, en el capítulo 11, unos capítulos más adelante, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tiene la misma preocupación por los cristianos de Corinto. Dice, yo me temo que como el diablo engañó a Eva, les engañe a ustedes también, cristianos. No le está hablando aquí a inconversos, le está hablando a cristianos. Me temo que les engañe y que ustedes dejen de ser fieles a Cristo. Porque si hay algo que el diablo quiere, es que usted deje de ser fiel a Cristo, mi hermano. ¿Puede decir amén? El diablo quiere que usted deje de ser fiel a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Engañándonos como engañó a Eva. Vea lo que dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo el diablo es tremendo, hermanos, y él trata siempre de engañar a los cristianos, hermanos, para que se aparten de la sincera obediencia a Cristo. No lo permita, hermanos, por ningún motivo lo permita. Ahora, ¿cómo tener victoria? Y termino con esto, hermanos. ¿Cómo tener victoria? La Biblia dice, y vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 4 consejos nos da aquí el Espíritu Santo a través de Pablo. Primero, sean sobrios. No se refiere aquí, hermanos, a la sobriedad del alcohol.
ese no era el problema de los que estaban escuchando a Pedro, los cristianos. Sino, hermanos, muchas veces le decimos a una persona, piense sobriamente. ¿Qué pasa cuando una persona a veces tiene una cantidad de dinero que no esperaba, le llega una cantidad de dinero y es, hermanos, como si se hubiera emborrachado, empieza a despilfarrarlo por todo lado y a hacer tonteras? Y entonces alguien le dice, actúe sobriamente. Hermanos, ese es el consejo que nos da la palabra de Dios. Actuemos con sobriedad, entendamos los tiempos, veamos lo que estamos viviendo, entendámoslo, no nos dejemos dormir por el enemigo, seamos sobrios. ¿Y qué más nos dice el segundo consejo? ¿Qué dice ahí? 1 Pedro 5:8, ¿qué dice? Y velar. ¿Qué es velar? Vigilar, estar atentos. Esté atento a las noticias, porque las noticias, cuando usted las escucha velando con la palabra de Dios, usted se da cuenta, hermanos, que las noticias nos hablan de que se está cumpliendo la palabra de Dios paso a paso. Entonces, no se acostumbre a ver las noticias como, ay, mira, hoy se murieron 2.700, nada más, ¿verdad? Sí, el diablo como que nos va acostumbrando, ay, mira, le arrancaron la cabeza a Julián y tal, ¿verdad que sí? Nos expone tanto a estas situaciones que ya no nos causa nada, Hermanos, velemos. Cuando veamos o escuchemos todas esas noticias, tengamos un oído profético. Velemos. Cada vez que oigamos estas cosas, digamos, el Señor está a las puertas. Es tiempo de vivir consagrado a Él. Amén, hermanos. Sed sobrios y velad. Versículo 9, tercer consejo. ¿Qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe. Si algo trata el diablo de atacar en nuestra fe, trata de atacar nuestra fe, debilitar nuestra fe. Algunos se debilitan en la fe por el testimonio de otros cristianos. Cuando sale que un famoso predicador cayó en adulterio, hizo esto, hizo lo otro, la fe de esas personas es débil y el diablo usa eso para atacar la fe débil de estas personas. Se debilitan en la fe y entonces el diablo los revuelca. A veces es el testimonio de otro cristiano a quien admiraban. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Él es el único que nunca falla. Amén, hermanos. La mirada puesta en Cristo Jesús. Él es el único que nunca falla. Pero, hermanos, el enemigo va a atacar nuestra fe de muchas formas. Va a atacar la fe tratando a veces de enredarnos con la sana doctrina. Va a atacar la fe a veces debilitándonos con muchas tentaciones, con muchas pruebas, con muchas luchas. Señor, ¿por qué a mí? Y así empieza a debilitar nuestra fe. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer para que el enemigo no gane victoria en esta batalla que estamos librando, en este conflicto que estamos librando? Dice, manténgase firme en la fe. No dé ni un paso atrás. Aunque usted vea que se levantan las olas a un lado y al otro lado y usted siente que se está hundiendo, permanezca firme en la fe. El Señor no miente, el Señor no le dejará, el Señor no le abandonará, el Señor peleará sus batallas, Él estará delante de usted. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Voy a alabar al Señor. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Permanezca firme en la fe. Hermano, la Biblia no le dice que usted tenga que andar atacando al diablo. La Biblia no dice en ningún lado que usted tenga que andar como los cazafantasmas. La Biblia no dice que usted tenga que andar averiguando el nombre de los demonios que gobiernan en el vecindario y en los países y en las naciones. Eso es lo que Apocalipsis llama la doctrina de demonios, en la cual muchos cristianos se enredaron en esa época. La Biblia dice, no es mía la batalla, es
del Señor. Es del Señor. Yo solo tengo que hacer una cosa: permanecer firme. Permanecer firme en la palabra del Señor. Señor, aquí estoy, yo no entiendo, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Señor, aquí estoy firme, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, el diablo me dice tal cosa, pero Señor, yo le devuelvo al diablo lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y así pelea usted la batalla, permaneciendo firme en la palabra de Dios, no cediendo un paso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando usted permanece firme, hermanos, el diablo huirá. ¿Cuántos alaban al Señor? Sea sobrio, vele, manténgase firme en la fe. Nos da un cuarto consejo muy importante, porque hermanos, cuando estamos en una gran lucha, en una gran prueba, nosotros creemos que somos los únicos en el universo. Porque a mí, Señor, ¿qué haría? Vean lo que dice ahí, verso 9: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? No solo usted, no solo a usted le pasa. Hay muchos hermanos en todo el mundo que están librando los mismos dolores, las mismas pruebas, las mismas luchas que usted, y ellos han logrado vencer. Usted también puede vencer. Amén, hermanos. Permítame terminar con un versículo, Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Permítame este versículo y uno más, porque quiero terminar dándole la gloria a Jesucristo. Santiago, capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Resistid al diablo y ¿qué hará él? Que vosotros oirán. ¿Miente Dios o es veraz? Dios es veraz. ¿Cuál es la fórmula? Hay una fórmula, sí. Sométase a Dios en oración. Sométase a Dios en la palabra de Dios. Sométase a Dios congregándose como lo está haciendo ahora. Sométase a Dios en todo lo que pueda. Y cuando el diablo venga a atacarle, porque estamos en un conflicto espiritual, ¿qué es lo que dice ahí? Pelee. ¿Qué es lo que dice? Resista. Resista. ¿Qué significa resistir? Lo mismo que leímos en el pasaje de Pedro. Están firmes, resista. Ay, que ya no aguanto más, que este montón de dardos que está enviando el enemigo, resista. Para eso usted tiene el escudo de la fe, para eso usted tiene la palabra de Dios, que es una espada poderosa, para eso usted tiene el casco, que es la salvación de su alma, para eso usted tiene el calzado del evangelio. Resista, permanezca firme en ese lugar. ¿Y qué hará el diablo? Huirá, se le acaban las municiones, va a decir: no puedo con este, no puedo con este. Él huirá de vosotros, Dios lo promete. Usted en esta mañana, yo no sé qué ha estado librando, hermano, pero ¿qué te dice el Señor? Resiste, resiste un poco más. La victoria está a la vuelta de la esquina. Ya casi está la victoria. Resiste un poco más. Lo verás al enemigo donde saldrá huyendo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Termino con esto. Colosenses. Libro de Colosenses. Capítulo 2. Colosenses 2, 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice así: anulando, Colosenses 2:14, esto es lo que Cristo hizo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario,
quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y oiga lo que Cristo hizo, hermanos, con su muerte, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo triunfó sobre los principados y potestades, los avergonzó públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. El diablo está vencido, pero es un animal, hermanos, herido de muerte, que si usted se descuida lo muerde, le da un colazo, lo aruña. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo tengamos completa victoria. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y mientras usted resista, mientras usted se mantenga firme en la fe, mientras usted esté lleno de Dios, usted no tiene nada que temer. La victoria es suya. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada nos puede arrancar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero estamos en conflicto espiritual. No se descuide, mi hermano. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra santa y bendita. En esta mañana, Señor, aceptamos esta palabra de parte tuya, Señor. Nos sacudimos, nos despertamos, Señor, nos volvemos sobrios en tu nombre y vamos a velar, Señor. Señor, entendemos que estamos en un conflicto espiritual. Tenemos una ventaja enorme, Señor. Una desventaja, que el enemigo, Señor, es invisible, pero una ventaja enorme, Señor, que ya tú, Señor, obtuviste la victoria, Señor. Que obtuviste la victoria, Señor, y que la victoria tuya es nuestra, Señor. Que no tenemos que temer, que podemos estar confiados siempre y cuando, Señor, estemos, como dice tu palabra, Señor, sometiéndonos a ti, velando, permaneciendo firmes, resistiendo, y veremos al enemigo una y otra vez huir de nosotros y tener victorias grandes y poderosas en Cristo Jesús, porque así tú lo prometes. Gracias por la obra que hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario, porque por esa obra, Señor, es que nosotros tenemos la victoria. Y gracias por tu palabra que alumbra nuestro entendimiento y renueva nuestra mente. Y gracias por el Espíritu Santo que nos fortalece, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos.